Ahora sí. Entonces, recuerden que la derivada nos da la pendiente de la recta tangente. Entonces, en los puntos donde tenemos máximos o mínimos, eh, la tangente pues es una recta horizontal, tiene pendiente cero, y entonces la derivada va a ser cero, como aquí y como aquí. Ahora puede ser que tengamos también un máximo o un mínimo, pero que la derivada no esté definida, como aquí, que tenemos un pico. Acuérdense que donde la función tiene picos, pues no está definida la derivada, porque no hay una manera única de definir una recta tangente. O puede ser también que ni siquiera sea un extremo, ni máximo ni mínimo, como aquí, donde la derivada también vale cero. Aquí vale cero simplemente porque la gráfica en este punto es horizontal, o sea, en este punto sería constante. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo podemos determinar cuáles puntos son máximos y mínimos. Ahora, otra cosa es que a este, por ejemplo, llamamos un máximo local porque si definimos un intervalo alrededor de este punto de C2, y digamos que tengamos aquí un intervalo abierto, entonces dentro de ese intervalo, el valor que toma la función en C2 pues va a ser el máximo dentro de ese intervalo, aunque este punto no es el más alto de la función. Entonces, al punto más alto en la gráfica o al valor más grande de la función, es lo que le llamamos un máximo global o un máximo absoluto. En este dibujo, pues sería este de aquí. Ahora, todos los máximos globales y los mínimos globales, pues también son locales, porque también si de aquí definimos un intervalo alrededor de C4, dentro de ese intervalo, pues el valor de la función en C4 va a ser el punto más alto, va a tener el valor más alto. Entonces, todos los máximos y mínimos globales también son locales, pero no todos los locales son globales, obviamente. Y por ejemplo, aquí entonces el menor valor de la función, o el punto más bajo de la gráfica, pues va a ser el mínimo global o el mínimo absoluto, que sería este punto de aquí. Bueno, entonces aquí lo importante es que si la función tiene un máximo o un mínimo, ya sea local o global o absoluto, entonces sabemos que su derivada es cero, porque la pendiente de la recta tangente pues es cero. Pero no todos los puntos donde la derivada es cero corresponden a un máximo o un mínimo, como estos puntos de aquí, donde la gráfica sería horizontal. Entonces, ¿cómo podemos saber dónde están los máximos y mínimos? Pues simplemente nos fijamos en un punto antes y después de donde está el punto que queremos determinar si es máximo o mínimo. Bueno, entonces, a estos puntos donde la derivada vale cero o no exista, o no esté definida, les llamamos los puntos críticos de la función. Por eso aquí tienen estos, los denotamos aquí con esta letra de C, de crítico. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar los puntos críticos de la función. ¿Y cómo los encontramos? Pues simplemente sacamos la derivada, la igualamos a cero y resolvemos la ecuación que queda. Aparte de eso, vemos dónde no está definida la derivada, juntamos todos esos puntos y eso nos da los puntos críticos. Ahora, para saber de todos esos puntos críticos dónde están los máximos y mínimos, pues simplemente nos fijamos, por ejemplo, en el comportamiento de la derivada antes y después del punto crítico. Fíjense, por ejemplo, aquí que tenemos un máximo, un poco antes del máximo, si definimos un intervalo acá, que contenga el punto crítico, entonces antes del punto crítico la derivada es positiva, porque aquí las pendientes de las rectas tangentes en todo punto en este intervalo pues son positivas. Y después del punto crítico, en este caso que es un máximo, las derivadas son negativas, porque aquí la pendiente de la recta tangente en todo punto de este intervalo pues les va a quedar negativa. Entonces, si la derivada pasa de positiva a negativa en el punto crítico, pues vamos a tener un máximo, como en este caso.
Acá que tenemos un mínimo, sería al revés. Antes del punto crítico la derivada es negativa y después del punto crítico la derivada es positiva. Entonces, si la derivada pasa de ser negativa a positiva, pues ya saben que hay un mínimo. Si no hay cambio en el signo de la derivada, como aquí, fíjense que en esta parte, pues la derivada es positiva, las pendientes son positivas, y después de este punto crítico, la derivada sigue siendo positiva. Entonces, si no hay cambio en el signo de la derivada, quiere decir que ahí no hay ni máximo ni mínimo. Tendríamos un punto donde la función es constante, donde su derivada vale 0 porque es horizontal, la tangente. Entonces, para encontrar todos los puntos máximos y mínimos, pues simplemente calculamos los puntos críticos de la función, haciendo la derivada igual a 0, y resolviendo y viendo dónde no está definida. Luego, todo el dominio de la función lo dividimos en estos puntos críticos, y tomamos un valor de prueba antes y después de cada punto crítico, simplemente para ver el signo de la derivada. Pues ya sabemos que si hay un cambio de positivo a negativo, tenemos un máximo. Si hay un cambio de negativo a positivo, vamos a tener un mínimo. Si no hay cambio, entonces no hay ningún extremo. Y aparte, eso también nos dicen los intervalos donde la función crece o decrece. Por ejemplo, en toda esta parte de aquí, que la derivada es positiva, la función va creciendo. En todos los intervalos donde la derivada es negativa, pues la función decrece. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hacer este que está acá. Este primer ejercicio, tenemos esta función, x a la quinta menos 2x al cubo. Queremos encontrar todos sus máximos y mínimos y los intervalos donde crece y decrece. Entonces, pues simplemente hacemos eso que les había dicho. Lo primero que hay que hacer, pues, es encontrar entonces los puntos críticos. Pues tenemos nuestra función. La derivamos. Esta derivada es muy sencilla, pues es un polinomio. Entonces simplemente hay que aplicar la regla de la potencia y de las constantes. La derivada de esto, pues nos queda 5x a la cuarta menos, cuando bajamos el 3 y lo multiplicamos por el 2, pues nos va a quedar menos 6 por x al cuadrado. Ahí está la derivada. La derivada, pues a su vez es un polinomio. Entonces, simplemente es un polinomio de grado menor al que tenía la función. La estamos derivando. Los polinomios están definidos para todos los números reales. Entonces, aquí no hay problema de que la derivada no exista en algún punto. Los únicos puntos críticos que puede tener, entonces, es donde la derivada vale 0. Simplemente igualamos la derivada a 0 y resolvemos la ecuación que quede. Es decir, la derivada va a ser 0 si, solo si, pues esto de 5x a la cuarta menos 6x cuadrado es igual a 0. Pues aquí nos queda una ecuación que hay que resolver para x, para encontrar dónde están los puntos críticos. Y aquí lo más sencillo, pues, es factorizar primero. Podemos factorizar una x al cuadrado. Nos sacamos x al cuadrado, que multiplica a 5x cuadrado, porque ya saqué el x al cuadrado, menos 6. Esto tiene que ser igual a 0. Y entonces aquí es fácil ver cuáles son las soluciones. Una solución, pues, es que x sea 0. Si esto vale 0, pues todo este término es 0. Y otra solución es que el término entre paréntesis sea 0. Si todo esto es 0, pues también
todo el término nos da 0. Entonces, una primera solución es que la x sea 0. Ese va a ser un punto crítico. O que lo de dentro del paréntesis sea 0. 5x cuadrada menos 6 igual a 0. Y aquí entonces nos queda otra ecuación. De la parte esta cuadrática, pues simplemente despejamos la x cuadrada y le sacamos raíz cuadrada. Nos va a quedar que x es igual a 6 quintos. El 6 lo pasamos del otro lado, el menos 6. Dividimos entre el 5, le sacamos raíz cuadrada. Y aquí hay que acordarse que tenemos dos raíces, la positiva y la negativa. Hay que ponerle más menos 6 quintos. Y entonces estos son los tres puntos críticos posibles. Bueno, si checan esto en la calculadora, 6 quintos es aproximadamente 1.1, la raíz cuadrada de 6 quintos. Nada más chequenlo. Para que no me vaya a equivocar aquí. Bueno, porque tengo aquí muchos dispositivos y luego no le pongo bien a la calculadora. Entonces, vamos a tener estos tres puntos críticos: 0, 1.1 y menos 0.1. Menos 1.1. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos los puntos críticos de la función. Y lo que queda pues es ver si corresponden a máximo o mínimo o qué. Aquí tenemos tres, vamos a ponerlo así en orden de menor a mayor. Entonces el primer punto crítico sería el de menos 1.1. Luego tenemos el 0. Y luego el 1.1. ¿Sí? Que son los puntos donde la derivada se hace 0. Aparte, acuérdense, siempre hay que checar también los puntos donde la derivada no existe, donde esté indefinida. En este caso, como es un polinomio, pues está definida para todos los números reales. Y solo les va a quedar, van a tener puntos donde no esté definida cuando la derivada les quede una función racional que tengan un cociente donde el denominador se pueda hacer 0, o cuando les quede la raíz cuadrada, por ejemplo, de una función o la raíz par de una función. Entonces, acuérdense que no va a estar definida cuando lo de adentro de la raíz sea negativo. Bueno, ya tenemos los puntos críticos, entonces todo el dominio de la función vamos a dividirlo con estos puntos críticos. Como la función es un polinomio, pues también su dominio son todos los números reales. Entonces todo el eje real de menos infinito a infinito lo dividimos usando estos tres puntos críticos. Lo podemos poner así como si fuera una tabla, por ejemplo, de menos infinito hasta el primer punto crítico, que sería menos 1.1. Aquí dejamos los intervalos abiertos, o sea, sin incluir al punto crítico. Luego del menos 1.1, pues nos seguimos al siguiente punto crítico. Tendríamos de menos 1.1 al 0. Del 0 al siguiente punto crítico, que es el 1.1. Por eso también les conviene acomodarlos de menor a mayor los puntos críticos para que vean así fácilmente cuáles son los intervalos que tienen. Luego a partir del 1.1, pues ya nos vamos hasta infinito. Entonces, del 1.1 a infinito. Entonces tenemos estos cuatro intervalos definidos por los puntos críticos de la función.
Ahora lo que tenemos que hacer es tomar un valor de prueba, el que sea, siempre escojan el más sencillo, dentro de cada intervalo, dentro de cada uno de estos intervalos, lo evalúan en la derivada, no en la función, sino en la derivada. El punto de prueba lo evalúan aquí en la derivada y nada más checan si es positivo o negativo. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, en este intervalo de menos infinito a menos 1.1, un punto de prueba que nos podamos tomar sencillo sería el menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, evalúan, sustituyen el menos 2 en la derivada y simplemente hay que ver qué nos queda. Sustituimos aquí, perdón, el menos 2. Aquí van a tener menos 2 a la cuarta. Esto va a quedar positivo. Acá menos 2 al cuadrado, pues también queda positivo. Pero aquí tenemos un menos, entonces simplemente hay que ver cómo queda aquí. Este término pues le gana a este. Pues aquí parece que esto es positivo, ¿ok? Para estar seguros, pues siempre sustituyan el número y evalúenlo. Ahorita para ahorrar tiempo, entonces nada, les voy a poner resultado. Si sustituyen aquí menos 2 y hacen esta operación, lo que queda es 56, que es positivo. Entonces ya está ahí. Luego, en el siguiente intervalo, del menos 1.1 al 0, pues aquí el más sencillo sería el menos 1. El menos 1 está aquí adentro en este intervalo. ¿Sí? Si sustituyen acá en la derivada, este pues es más fácil de evaluar porque aquí tienen menos 1 a la cuarta queda 1, entonces esto queda simplemente 5. Y menos 1 al cuadrado pues también queda 1. Aquí tienen 6, 5 menos 6 pues es menos 1. Entonces aquí usamos este valor de prueba de menos 1, lo sustituimos a la derivada y nos queda menos 1. Entonces, este es negativo. ¿Okay? Luego nos vamos al otro. Del 0 al 1.1, pues también nos conviene utilizar el 1 como punto de prueba. Sería el valor más sencillo que podemos evaluar. Entonces vamos a ponerlo acá. Si evaluamos el 1 en la derivada, pues se pueden convencer rápidamente que esto también les queda negativo. Queda menos 1. Porque la derivada la tenemos, son potencias pares, entonces aquí sin importar si este es menos 1 o 1 y aquí igual, siempre nos va a quedar el mismo valor, menos 1. Entonces en este intervalo también nos da negativo. Y nos falta acá el último. Del 1.1 en adelante, pues uno de los más sencillos que podemos escoger es otra vez ahora el 2. Acá tomamos el menos 2, aquí vamos a tomar el 2. Y lo sustituimos en la derivada, lo evalúan. Y entonces acá también nos va a quedar positivo, porque como les decía, la derivada quedó con puras potencias pares. Entonces esto va a quedar positivo también. Nos da el mismo valor que teníamos acá en menos 2. Bueno, entonces con todo esto, pues ya podemos
determinar cuáles son los puntos, cuáles son los intervalos donde crece y decrece, y dónde estarían los extremos, los máximos o mínimos. ¿Okay? Entonces, acuérdense que si la derivada es positiva, la función crece; si la derivada es negativa, la función decrece. Pues aquí directamente con el signo de la derivada, aquí sabemos que crece en este intervalo de crece, va para abajo. Del 0 al 1.1 también decrece. Y del 1.1 en adelante crece. Bien, y una vez que tenemos esto ya nos dice los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Pues ya nada más hay que ver en qué punto crítico cambió el signo de la derivada para saber si tenemos algún extremo máximo o mínimo. Entonces, fíjense, en el menos 1.1 cambió de positiva la derivada a negativa. Aquí en este punto crítico del menos 1.1 cambió de positiva a negativa. Recuerden que si cambia de positiva a negativa, quiere decir que en ese punto crítico tenemos un máximo. ¿Okay? Entonces, con la información de estos dos, sabemos que hay un máximo en este punto crítico, que es el menos 1.1. Okay. Luego en el 0, fíjense qué pasa en el 0. Aquí era negativa antes y es negativa después del 0. No hay cambio de signo en la derivada, entonces esto no corresponde a ningún máximo o mínimo, sino que en el 0 entonces la función es constante. En ese punto la gráfica de la función es horizontal. Entonces de aquí a acá, la función es constante en x igual a 0. Y finalmente en el tercer punto crítico, en el 1.1, cambiamos de negativo a positivo, al revés de este de acá. Pues recuerden que si la derivada cambia de negativo a positivo, tenemos un mínimo. Entonces, en estos dos intervalos vamos a tener, bueno, más bien en este punto crítico, donde cambió el signo de la derivada, vamos a tener un mínimo en x igual a 1.1. Y ya está, entonces, con esta información ya sabemos dónde están los máximos y mínimos. Lo que no sabemos es si estos son locales o globales o qué. Eso lo podemos checar directamente evaluando la función y haciendo la gráfica. Por ejemplo, pueden evaluar estos puntos críticos nada más para ver cuál es el valor de la función en estos puntos críticos. Por ejemplo, f de 0. Recuerden que acá tenemos la función. Esto es la función nada más para ver cuál es el valor. F de 0, pues es 0. ¿Sí? F de 1 de menos 1.1, sustituyen el menos 1.1 en la función y eso les da aproximadamente, es casi 1, ¿no? 1.05. F de 1.1 lo estudian en la función. Acá les va a quedar este mismo valor, pero negativo, 1.05. Ya tienen ahí
¿cuál es este valor? O sea, aquí donde está el máximo, la función vale esto, 1.05. Aquí donde tenemos un mínimo, la función vale esto. Y otra cosa que pueden hacer también para ver cómo va la gráfica de la función es, por ejemplo, determinar las intersecciones con los ejes, con el eje X, con el eje Y. Por ejemplo, la intersección con el eje Y va a ser en los puntos donde X vale 0. Bueno, cuando X es igual a 0. Entonces simplemente hay que evaluar la función en 0. Esto ya vimos que nos da 0. Ahí es donde cruza el eje Y, en el punto 0,0, en el origen. Y las intersecciones con el eje X son las raíces de la función, es decir, son los puntos del eje X donde la gráfica de la función corta el eje X. Para esto habría que resolver esta ecuación, o sea, ahora la función la hacen igual a 0 y resuelven la ecuación que les queda. Es decir, habría que resolver esto igual a 0. Bueno, aquí les voy a poner ese resultado. Esto lo pueden hacer igual que antes, factorizan la X y resuelven ahí las dos ecuaciones que le quedan. Aquí pueden factorizar X al cubo, por ejemplo. Entonces va a quedar X al cubo que multiplica X cuadrada menos 2. Las posibles raíces de esta, entonces, pues son X igual a 0, lo que ya sabíamos de antes. Y X igual a más menos raíz de 2. Esto es más menos 1.41. ¿Okay? Con esto ya tendría las intersecciones de los ejes. Ya saben dónde están los máximos y mínimos, los puntos donde crece y decrece la función. Y entonces con eso ya pueden tener una idea de cómo hacer un esbozo de la gráfica, así a mano. Lo pueden hacer a mano. Ahorita no lo vamos a hacer así. Otra cosa que se me pasaba, y creo que no les había dicho antes, es, tenemos esta función y podemos checar si es par o impar o ninguna de las dos. Para eso simplemente sustituyen X, lo cambian por menos X. Si esto les queda menos la función original, quiere decir que tienen una función impar. Si cambian X por menos X y les queda la función original, quiere decir que la función es par. Y si no pasa ninguna de las dos cosas, pues no es ni par ni impar. ¿Okay? Esta de aquí, pues es fácil ver que es impar, porque justo las potencias del polinomio son todas impares. Por ejemplo, si sustituyen f de menos x, esto les va a quedar menos x a la quinta, menos 2 por menos x al cubo. Como son potencias impares, entonces el menos elevado a una potencia impar le sigue quedando menos. Acá les queda menos x a la quinta. Acá les va a quedar menos x al cubo, con el menos que está enfrente les queda más 2x al cubo. Pueden factorizar un menos. Y lo que está entre paréntesis es justo la función original. Con el menos que está afuera nos queda menos f de x. ¿Okay? Pues resulta que f de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto tenemos una función impar. Que sea una función par quiere decir que es simétrica con respecto al eje y.
Si es impar, pues quiere decir que es asimétrica con respecto al eje Y. Bueno, entonces juntando toda esta información de máximos, mínimos, intervalos donde crece y decrece, las intersecciones con los ejes y checando si es par o impar o ninguna, pueden hacer la gráfica de la función. En vez de hacerla a mano, ahorita se las voy a poner cómo se vería hecha en computadora, nada más para ahorrar tiempo. Entonces quedaría así. ¿Okay? Esto es justo lo que habíamos encontrado. Fíjense, tenemos un máximo acá que quedamos que estaba en menos 1.1. Entonces aquí, menos 1.1, tenemos este máximo, donde la función vale 1.01. Y luego, acá en el 1.1, tenemos este mínimo, donde la función vale menos 1.05, perdón, menos 1.05. Acá en 0, pues quedamos que era un punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. Aquí en el 0 la función es constante. Y lo que encontramos también de los intervalos, de menos infinito al menos 1.1, la función crece. En todo este intervalo la función va para arriba. Tenemos acá el máximo, del menos 1.1 al 0, la función decrece, va para abajo. Aquí tenemos esta parte horizontal. Y sigue decreciendo la función, del 0 al 1.1. La función va para abajo, decrece. Tenemos el mínimo. Y a partir del 1.1 la función crece, va para arriba. ¿Okay? También de esta parte pueden ver que estos en realidad pues, son máximos y mínimos locales. ¿Cuáles serían los globales o los absolutos? Pues en este caso no existen, porque por acá pues, la función se va a menos infinito, no hay un valor menor, y por acá pues, la función se va a más infinito, no tiene un valor máximo. Ok. Bueno, entonces ya está con esto. Bueno, entonces con esto de máximos y mínimos y los puntos donde crece y decrece, ya pueden tener una idea de cómo va la gráfica de la función. Aunque lo pueden hacer en software, obviamente, pues siempre es útil que tengan idea de cómo va la gráfica de la función y dónde están los puntos críticos y si corresponden a máximos o mínimos o no. Okay. Vámonos con el siguiente problema, a ver si supongo que no nos va a dar tiempo de hacer los tres, pero al menos el otro. Bueno, entonces, esto primero, pues, sea nada más graficar, encontrar los máximos y mínimos en la gráfica. El siguiente problema sería algo parecido. O sea, aquí tenemos esta función que nos da la concentración de un medicamento en el torrente sanguíneo, donde T pues, es el tiempo medido en horas y el valor de la función es la concentración, que está medida en microgramos sobre mililitro. Al final de cuentas, esta función es una densidad, es masa entre volumen, nos da la concentración del medicamento en el torrente sanguíneo. Y aquí queremos saber cuál sería la concentración máxima de este medicamento durante las primeras 12 horas. Entonces, a final de cuentas, aquí también queremos encontrar el máximo de esta función, en este caso sería el máximo absoluto, en estas primeras 12 horas nada más. Entonces, para estos casos, déjenme poner acá otra vez el valor de la función.
Era... Ay, perdón, había puesto con C, ¿verdad? Para esto. Okay. Entonces tenemos la concentración como función del tiempo, es esto de aquí. Bueno, estas como son, es una suma de dos exponenciales con exponente negativo. Acuérdense que las exponenciales pues, están definidas para todos los números reales. Entonces, en principio, el dominio de esta función, el dominio natural, serían todos los números reales. Pero en realidad, en esta aplicación, nos interesa nada más el tiempo hasta 12 horas. Bueno, para empezar, pues no tiene sentido que hablemos de tiempo negativo. Entonces, aunque esta función está definida para todos los números reales, pues en realidad nos importa nada más la parte positiva del dominio. Y de esa parte positiva, pues tampoco nos interesan valores muy grandes de t, porque como estamos hablando de la concentración de un medicamento, si ya pasaron muchas horas, pues ya lo que esperaríamos es que esa concentración se vaya a cero. De hecho, esto es lo que nos dice aquí la función. Si calculamos el límite cuando t tiende a infinito, acuérdense que estas exponenciales negativas se van a cero, entonces todo nos da cero. Entonces, en realidad aquí lo que tenemos que hacer es restringir el dominio de la función, su dominio natural, que en realidad serían todos los números reales. Nos vamos a fijar nada más en los valores del tiempo que están entre 0 y 12. Entonces tenemos este intervalo cerrado de 0 a 12, son las primeras 12 horas. Y para saber dónde estaría el máximo absoluto de esta función, en este caso, simplemente hay que derivar la función, sacar los puntos críticos, y luego evaluamos la función en los puntos críticos y también en los extremos del intervalo. Lo evaluamos en 0, lo evaluamos en 12, evaluamos la función en los puntos críticos, y donde esté el mayor valor, pues ese es el máximo. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo esto rápidamente. Si derivan la función, el 8 que está allá afuera, pues es una constante, ese lo sacamos y multiplica a la derivada de lo que está en el paréntesis, que son simplemente las derivadas de estas exponenciales. Acuérdense que aquí se aplica la regla de la cadena. La derivada de la exponencial es la misma exponencial multiplicada por la derivada del exponente. Como el exponente es una constante que multiplica a la variable, la derivada de t con respecto de t es 1, simplemente multiplica a la constante. Entonces, lo que resulta de esto es que bajamos la constante y nos queda exactamente la misma exponencial, multiplicada por la misma exponencial. Esa sería la derivada del primer término. La derivada del primer término es completamente análoga. Nos va a quedar menos 0.6 que multiplica a la exponencial original. El menos 0.6 con el menos que está allá afuera nos queda más 0.6 por e a la menos 0.6 por t. Y ya está ahí la derivada. Entonces queremos los puntos críticos de la función. Acuérdense, hacemos que esto sea igual a 0, que la derivada sea igual a 0, o donde no exista. Las exponenciales están definidas para todos los números reales y en particular para nuestro intervalo que estamos tomando. Pues solo hay que ver dónde se hace 0 la derivada. Si todo esto es 0, pues obviamente el 8 no puede ser 0, entonces nada más lo que tenemos acá es 0.
Entonces escribimos todo esto igual a 0. Y aquí para quitarnos primero alguna de las dos exponenciales, podemos multiplicar toda la ecuación por la exponencial con el signo opuesto, para que al multiplicarlas nos quede la suma de los exponentes. Eso nos daría 0. Y acuérdense que e a la 0 pues es 1. Y acá nos conviene pues, utilizar esta, que sería la que tiene el exponente más grande aquí. Entonces, si multiplicamos toda la ecuación por e a la punto 6 por t, pues aquí en esta parte, al multiplicarla por esta, nos queda aquí 1. Y acá cuando sumamos los exponentes, pues nos va a quedar menos 0.4 de t más 0.6 t. Nos va a quedar 0.2 de t. ¿Ok? Bueno. Entonces lo que nos queda es que el menos 0.4 por e, aquí entonces ya nos quedó positivo, 0.2 por t, más 0.6 es igual a 0. Acuérdense que para llegar a este paso, multiplicamos toda la ecuación por e a la punto 6t. ¿Okay? Y de aquí pues simplemente despejamos la exponencial. Entonces, e a la punto 2t va a ser igual a menos 0.6. El punto 6 positivo lo pasamos del otro lado y dividimos entre el menos 0.4 menos 0.6 entre menos 0.4, pues a final de cuentas nos queda positivo y nos quedan 6/4, que son 3/2. Bueno, y ya para despejar la t, entonces, pues simplemente le sacamos el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. De este lado cancelamos la exponencial y acá nos va a quedar el logaritmo natural de 3/2. Y el punto 2 lo pasamos dividiendo. Porque aquí tenemos un único punto crítico que sería t igual a 1 entre punto 2 que multiplica el logaritmo natural de 3/2. Ese es nuestro punto crítico y de hecho lo podemos escribir como 1 entre punto 2, a final de cuentas pues es 5 por el logaritmo natural de 3/2. Bueno, en esto una calculadora, esto es aproximadamente 2.03. ¿Ok? Entonces, como aquí tenemos un único punto crítico, el valor máximo o mínimo de la función, pues va a estar dado ya sea en los extremos del intervalo, aquí, en el 0 o en el 12 o en el punto crítico. Solo hay esas posibilidades. Pues lo único que hacemos es evaluar la función en esos 3 puntos. Evaluamos la función en 0, evaluamos la función en el punto crítico que encontramos y evaluamos la función en el extremo derecho del intervalo del dominio, que es 12. Entonces, si sustituyen estos valores en la función original, bueno, le puse f, pero acuérdense que es c, ¿no? Okay. No se confundan ahí. Evaluado en 0, nos va a quedar 0. Evaluado en el 2.03, queda aproximadamente 1.18. Y evaluado en el 12 queda 0.06.
Entonces, de estos tres valores, pues obviamente el del medio es el mayor. Entonces, sabemos que la función va a tener un máximo en t igual a 2.03. Es decir, entonces lo que sabemos es que en 2 horas, el punto 03 pues incluso lo podemos despreciar, en 2 horas la concentración del medicamento va a ser máxima y va a tener un valor de 1.18 microgramos por mililitro de sangre. ¿Okay? Y ya está entonces. Bueno. Ok, pues les platico nada más cómo se resuelve el último. Ya no tenemos tiempo, pero ustedes lo pueden checar. Aquí es parecido, esta función nos da la reacción del organismo a una dosis de medicamento donde M es la cantidad de medicamento, C es simplemente una constante. Entonces, esto nos da la reacción, esta función. C es una constante positiva. Y luego nos dicen que la sensibilidad se define como la tasa de cambio de la reacción con respecto a la cantidad de medicamento. Determina la cantidad de medicamento para la cual el cuerpo es más sensible. Entonces aquí no se trata de encontrar el máximo de esta función, sino de la derivada de esta función. Esta función es la reacción, pero lo que queremos es la sensibilidad. Y la sensibilidad es la tasa de cambio de la reacción con respecto a la cantidad de medicamentos. Es decir, lo que tienen que hacer es derivar la función R con respecto de M. Aquí la M es la variable independiente. Una vez que sacan esa derivada, esto es la función S, que es la sensibilidad, que también va a depender de M, de la cantidad de medicamento. Ya que tienen la función S, la vuelven a derivar, esta, y esta la igualan a 0 para sacar los puntos críticos, y nada más determinan si es mínima o máxima. ¿Sí? Aquí nos debería de dar un máximo, que es lo que nos están pidiendo. Por lo general en este tipo de problemas, pues siempre vamos a tener nada más un punto crítico, donde es como máximo mínimo, o cuando mucho dos, donde uno es mínimo y otro máximo. ¿Okay? Entonces aquí en realidad lo que tienen que hacer es sacar la segunda derivada de esta función. Acuérdense que la derivada es una función, entonces esa función la pueden derivar otra vez, y eso nos da la segunda derivada, y así pueden sacar la tercera derivada, la cuarta derivada, siempre que la función resultante sea derivable. Bueno, aquí nos necesitan la segunda derivada. La segunda derivada de esta función es justo esta, y aquí con esta, entonces con esta condición, es donde tienen que ver el punto crítico para saber dónde la sensibilidad es máxima. ¿Okay? Bueno, háganlo ustedes. Si no me equivoco, el resultado aquí les debe de dar que la sensibilidad es máxima cuando el medicamento es C sobre 2. O sea, el valor de la constante esa, cualquiera que sea, sobre 2. Traten de hacerlo ustedes, si no, de todas formas, se los voy a poner resuelto ahí en Ubico. Bueno, pues voy a detenerlo.